Castro, ex presidente del Colegio de Abogados de la provincia de La Suay, ex decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca. Doctor Castro, bienvenido. Quisiéramos conocer su visión, su punto de vista sobre este nuevo capítulo que se vive en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el Consejo de la Judicatura. Buenos días. Gracias por esta entrevista. Un saludo a la distinguida audiencia. Mire, Gustavo, lo que estamos viviendo en el país no es sino la continuidad de ese proceso histórico ya de larga data en el que no se deja de manipular a la Administración de Justicia y en este caso al órgano de administración, el Consejo de la Judicatura, para tratar de apoderarse políticamente de la dirección de este órgano y luego continuar con las presiones y el control indebido a jueces, fiscales. Y realmente esta es una situación de una grave crisis para el país, porque en la medida en que la justicia no funciona en forma independiente, no se puede esperar efectivamente que existan inversiones, la seguridad jurídica para que venga el capital extranjero, en general para la economía nacional y sobre todo la desconfianza de la ciudadanía en cuanto a que con este tipo de justicia pueden quedar las cosas en la impunidad o al revés, utilizarse la justicia para la persecución política. Esto abona la incredulidad, a la falta de esperanza a nivel nacional. Y créase que realmente ya estamos entrando en una situación donde todo parece incierto y no se puede creer absolutamente a nada. Mire usted que en el país no hay mejora en sus diferentes aspectos. La inseguridad se agrava, la inseguridad jurídica, la violencia, las bandas organizadas. Por otra parte, preocupa el hecho de que llevamos una precarización y una descomposición institucional. A eso se suma el hecho de una economía débil y una crisis fiscal. No tenemos una certidumbre de que efectivamente el Estado pueda tener ventaja finalmente sobre la lucha antidelincuencial. Por otra parte, a nivel internacional, el Estado ecuatoriano sigue alineándose con un bloque que está empeñado en la guerra, en invasiones, en una política de sojuzgamiento a pueblos, y súmele a ello el panorama de que se pretende seguir en el país con un modelo extractivista, las amenazas de la minería, tanto legal o ilegal, el tema de fuentes de aguas. Entonces, un panorama realmente preocupante del país, y hay otros elementos, ¿no? Concentraciones de poder. Y yo veo que se siguen repitiendo las mismas circunstancias, los mismos estilos de lo que ya vivió el país a partir del año 2011, ¿no? Y no hemos salido de esa situación. Quedándonos en la situación del momento, doctor Castro, ¿qué efectos tiene la pugna por la presidencia del Consejo de la Judicatura que se perfila nuevamente en relación con la seguridad jurídica del país? Bueno, los efectos son desastrosos porque, mire, en el campo profesional nadie tiene confianza en la justicia, con ciertas excepciones. Pero sobre todo, insisto, el tema de la inseguridad jurídica tiene que ver directamente con las posibilidades del fortalecimiento de las inversiones. Y nadie va a invertir en un país en estas condiciones, que eso es lo más grave. No puede, por lo tanto, generarse más empleo. No podemos convalecer en cuanto al fortalecimiento del aparato productivo. Las actividades relacionadas con el comercio están amenazadas. Continúan el tema de vacunaciones, pero el tema de, cuando se piensa en la justicia, estamos pensando que es el espacio donde puede efectivamente reprimirse el delito en sus diferentes manifestaciones, perseguir con efectividad a todas las formas de delincuencia, especialmente a la delincuencia organizada.
Cuando se piensa en la justicia, pensamos en la necesidad de la certeza jurídica frente a nuestras actuaciones, que si tenemos tal conducta, podemos prevenir tal resultado, como frente a otra conducta, otros resultados. Se afecta a todo. La justicia está relacionada directamente con el desarrollo de un país y con sus posibilidades de progreso, de avanzar, pero ¿Cómo se en esta... interpreta, por otra parte, que es un elemento preocupante de esto, doctor Castro, que una sentencia judicial sea desconocida o relativizada por otro órgano del Estado? Es que todo se ha relativizado en este país, don Gustavo. Eh, Recuerde usted que hace tiempos ya alguien habló de la justicia relativa, ¿no? El doctor Carolis hace mucho tiempo habló de la justicia relativa. El tema es que hemos perdido las certezas desde hace algunos años. Antes, en el ámbito del derecho, nosotros teníamos certezas, principios inamovibles, sagrados, canonizados, y que eso brindaba seguridad. Ahora no. Los principios y las reglas constitucionales son dejadas de lado, la Constitución se aplica en último lugar, primero se aplica a instructivos, reglamentos, decretos, acuerdos, al último la Constitución, de forma que en realidad esta es una situación que no convalece, no convalece. Asume usted el hecho de que se vea con claridad de que hay penetración de la influencia, de las mafias en el sistema, no solo de justicia, sino en el sistema político del país, diríamos más concretamente en el Estado ecuatoriano, en todas sus funciones, en las instituciones, y por lo cual justamente se requiere que por lo menos la justicia convalezca. Esperemos nosotros que siga una reacción fuerte de la ciudadanía para que se frenen estas situaciones de disputas dentro del Consejo de Participación Ciudadana y que definitivamente se saque las manos esta manipulación, esta prostitución de esta institución respecto a la cual ya nadie cree, ¿no? Y yo no sé quién pueda tener esperanza de que pueda convalecer en algo la situación del país. Y esa es una situación grave, la pérdida de fe, de la esperanza. ¿Cómo anda, por otra parte, doctor Castro, el tema de nombramiento de fiscal? El tema del fiscal ciertamente ha entrado en una fase decisiva. Vea, justamente el día de hoy debemos tener ya un dato sobre un primer selección de la lista de los 75 que están inscritos. Pero también en esto, no sé si usted, pero yo tengo al menos la percepción de que todo esto está dirigido. No se hicieron caso a las críticas sobre la propia composición de la comisión de selección, que debía ser fortalecida, personas que no tienen la suficiente preparación, la suficiente experiencia, y desde el comienzo ya se presagiaba una crisis en este proceso. Las cosas no son transparentes, no son evidentes, y como que tenemos la percepción, al menos yo la tengo, de que todo está destinado a que alguien que tenga una relación política con tal o cual partido, con el gobierno, sea que finalmente sea electo fiscal. ¿Cómo Y se entonces, puede en este país, doctor Castro, evitar que las decisiones políticas entren en contradicción con las resoluciones judiciales y este amplio manejo públicamente reconocido y aceptado de esta situación irregular en la que se eligen altas autoridades del Estado? bueno, mire, esa es una pregunta muy profunda, ¿no? Que involucra el análisis de algunos elementos, pero vea usted si en un país no funciona la división de funciones o poderes. Si nosotros tenemos el hecho de que no se respetan las autonomías, por ejemplo. Si usted advierte que en todos los poderes se viola constantemente la Constitución. Si esas violaciones quedan en la impunidad. Si tenemos una lentitud en el tema de esta justicia corrompida.
si no tenemos una atención rápida también de la justicia constitucional. Todo eso va conformando un marco donde usted no puede someter la política al derecho, porque lo obvio sería de que la política se someta al derecho y que por lo tanto puedan respetarse los mínimos de constitucionalidad, de legalidad, que eso es lo que esperaríamos. Pero en este país lo que reina es lo que he señalado siempre, ¿no? El tema de la arbitrariedad. ¿Cómo solucionar aquello? A mí me parece que hoy en día en el país no queda otra cosa que lo que vengo insistiendo permanentemente, la necesidad del fortalecimiento de la participación ciudadana, de fortalecer la crítica ciudadana, el fortalecimiento incluso de una información y una comunicación independiente, porque también preocupa algo más, Gustavo. Veo que hoy en el día hay una crisis enorme en la información y en la comunicación. Ayer escuchaba una entrevista que usted hacía a Carolina Ávila, reflexioné profundamente y claro, este retrato no se puede creer en nada y eso es un perjuicio. Los ciudadanos somos víctimas de la desinformación, víctimas de la falta de objetividad, de contrastación, de contextualización. No hablo de todos los medios de comunicación, pero obviamente estamos aquí, tenemos que criticar a medios de comunicación nacionales, especialmente la televisión, que yo veo realmente, Gustavo, y voy a decir con absoluta entereza, una falta de objetividad, pluralismo, de contrastación, de contextualización. Más parecen medios que son simplemente voceros de tales o cuales organizaciones políticas o del poder. No hay una mínima crítica. Y esto nos está haciendo un profundo daño, ¿no? Porque vemos que ciertos poderes van adquiriendo medios de comunicación. Se pululan medios electrónicos de las redes sociales y que más bien actúan en función de ser voceros de tal o cual poder, de tal o cual partido, de tal o cual facción política. Y una suerte de partidización de la propia actividad profesional. Y eso no está bien. Las víctimas de toda esta situación somos los ciudadanos. De forma que si no hay por lo menos un funcionamiento regular de la justicia, si los espacios donde se pueda hacer prevalecer la opinión ciudadana, la crítica, también empiezan a partidizarse, a sectarizarse, a no tener objetividad. Entonces, no puede usted avanzar siquiera en procesos de fortalecimiento de una actitud ciudadana que pueda realmente ser crítica frente a todas las situaciones del país. Ahora, doctor Castro, perdón que le interrumpa en este punto, pero también no ve usted que hay un cierto, incluso que me importismo de ciertos sectores de la sociedad, porque cuando lo que se necesita en tiempos complejos y difíciles como ahora es el involucramiento de los ciudadanos, de la academia, de las organizaciones sociales, del ciudadano común en realidad en distintos procesos, quizás esto ha debilitado también la posibilidad de la organización y de alguna manera favorece a estas otras situaciones de arbitrariedad y de imposición desde quien tiene el poder. Indudablemente. Mire, Rosana, yo creo que, y no justifico, ¿no? Empieza a haber temor en la ciudadanía. Lo mismo que nos pasaba por allá por los años del 2011. Empieza a haber unos amordazamientos, tener que autolimitarse en la crítica. Algunos sectores están callados. Yo siempre he señalado cómo la academia está muda, las universidades, los sectores intelectuales, tal cual sucedía en otras épocas, ¿no? Empieza la gente a callarse, no tiene libertad, no se expresa con libertad. Periodistas que han tenido que salir del país, medios de comunicación que se les fastidia de una u otra forma cuando tienen una posición independiente o hacen una mínima crítica. El absolutismo, la concentración del poder está haciendo mella.
como que se recrea la historia en nuestro país. Y entonces la gente va autocriticándose, autoamordazándose, y luego frente a voces críticas, en vez de buscar responsabilidades de quienes gestan actos que no pueden ser justificables en la conducta del poder, más bien son criticados. Las personas que ejercemos con libertad la palabra, también empezamos a ser mal vistos. La crítica directa o indirecta, la utilización de las redes. Vea, realmente el panorama de nuestro país es desolador. No sé, yo ya he perdido realmente un mínimo de esperanza de cómo vamos a salir de esta situación, a no ser que nos reincorporemos todos, hagamos uso de la palabra, la crítica necesaria, fortalezcamos las organizaciones sociales y todo el mundo empieza a hablar con argumentación, con datos, con fundamentos, que hagamos un esfuerzo para investigar, para plantear también nuestros argumentos con más solidez, porque en este caso se dice cualquier cosa de cualquier situación. Veo que a veces se utiliza el micrófono para decir cualquier cosa sin fundamento, para inventarse cosas, o simplemente el sectarismo político invade las visiones fundamentalistas. Aquí, doctor Castro, quizás uno de los elementos fundamentales es precisamente esa desconfianza en las instituciones. El ciudadano tampoco se siente respaldado por una justicia oportuna, una justicia imparcial y en general respecto de la institucionalidad en el país que definitivamente cuya confianza se ha venido erosionando a lo largo de estos últimos años. Entonces, si no hay tampoco un Estado responsable, un Estado que pueda sostenerle al ciudadano, otros procesos se van diluyendo. La institucionalidad en nuestro país definitivamente va avanzando a grados de mayor descomposición. Hay una degradación en la propia composición de órganos colegiados. Vea usted que a veces están en los órganos colegiados de algunas instituciones públicas, pues los suplentes de los suplentes de los suplentes de los suplentes. No se puede llevar adelante procesos serios de elección, de renovación de las dignidades. Autoridades eternas, como en el caso del Consejo Nacional Electoral, que no brindan ninguna confianza y están allí, se han vuelto cara duras. En este país se ha perdido la vergüenza y no puede renovar nada, no se renueva nada. Ahora mismo estamos ya preocupados porque si podrá darse o no la renovación de la Corte Nacional de Justicia. Un consejo de participación que tuvo un origen oscuro. Le hago recuerdo a usted que en el gobierno de Lenín Moreno se advirtió, cuando se dio la primera elección del Consejo de Participación Ciudadana, se advirtió que se estaba actuando mal, se contabilizaron mal los votos nulos no se contabilizaron en debida forma, gente política partidaria, con militancia política partidaria, participó en las elecciones. Se hicieron los desentendidos muchos críticos que exigían que sean ciudadanos o ciudadanas independientes, eso no pasó. Luego en otra elección lo mismo, y estamos viviendo las consecuencias de cosas que también tienen su origen en el pasado, ¿no? Y continúan. Y luego presidentes de la República que han criticado lo que pasaba en épocas anteriores y reproducen y hacen lo mismo de los mandatarios que criticaron al pasado. Es decir, más de lo mismo. Más de lo no mismo. Nos olvidemos, doctor Castro, del Consejo Nacional Electoral, cuya renovación también se ha venido postergando con vocales prorrogados ya no sabemos cuánto tiempo y además muy próximos a iniciar un nuevo proceso electoral de cara a las seccionales de 2027. No se prorrogan. No hay un verdadero control de las organizaciones políticas. No hay políticas de fortalecimiento de los partidos y movimientos. Los partidos y movimientos tampoco se renuevan en cuanto a su organización interna, sus programas ideológicos, sus planteamientos políticos. No hay renovación de líderes, no hay formación de líderes.
pero lo que sí hay en cambio son las mismas componendas. Vea usted, recordaremos ese gran abrazo que se dieron el bloque de la Revolución Ciudadana con el bloque oficialista para ponerse de acuerdo en que se reimplante el método de Hont para repartirse el poder y dejar al lado las minorías. Un gran abrazo, ahí no tuvieron problemas entonces para acordar cosas antidemocráticas. Esas son las circunstancias que determinan que en nuestro país cada vez se vea incoherencia en la conducta política. Y claro, como usted dice, este órgano electoral aparece ya eterno. Y créase de que la democracia no avanza de esta manera, porque veo también movimientos tendientes a exclusiones políticas. La democracia no tiene un mínimo de ser democracia deliberativa, y al paso que vamos, se va a reproducir unas mismas acciones también del pasado. ¿Cómo excluyo yo a mis competidores? Y eso no puede ser. Esto es un remedio de democracia. En definitiva, crisis de la democracia en general, cero democracia deliberativa, crisis de la constitucionalidad, crisis de la legalidad, justicia descompuesta, politiquería, demagogia, populismo, descomposición institucional, avances del narcotráfico y claro, algo que está de moda, ¿no? La utilización de la imagen para poder distraer a los ciudadanos, engañar a los ciudadanos con imágenes. En el último acontecimiento que acaba de comentarse en este propio noticiario, pues, ¿en qué creemos? Una versión del gobierno, otra versión de un periódico tan afamado a nivel internacional, versión del gobierno versus investigaciones que dicen de lo contrario. Al final, ¿qué pasó? Que se confundieron un establo para el ganado con un sitio de descanso de guerrilleros o narcoguerrilleros. ¿Qué pasó? ¿Se trata mismo de una finca agropecuaria o que realmente fue una cobertura? Es decir, ¿en qué quedamos? Y yo veo realmente la utilización de la imagen, ¿no? Se monta toda una parafernalia para mostrar situaciones. Y como he escuchado también el día de hoy, ¿no? La guerra ha pasado a ser una suerte de elemento que se está utilizando psicológicamente, y ya el tema de la inseguridad empieza a ser manejado políticamente, a querer utilizar los sentimientos de inseguridad y el combate a la inseguridad para ganar adeptos políticos. Uh-huh. Pero en esta situación, falsos, o sea, diríamos que entramos en la fase ya de falsos positivos físicos y humanos. Y eso es trágico para el país, y la justicia tiene que actuar, adelantarse a actuar y a investigar. Porque imagínense ustedes si entramos en este tema de lo que se dio en otros países como en Colombia, presentar falsos positivos. Doctor Castro, si me permite, ya para concluir este diálogo, pues el tiempo se nos ha agotado. Quisiera preguntarle, le agradecería una respuesta corta sobre sus expectativas en cuanto a la Corte Constitucional. Hay una serie de decretos, leyes que han sido ya aprobadas o reformas que se encuentran en entredicho por acciones constitucionales. Está allí la de áreas protegidas, está la ley de minería y electricidad, la ley de transparencia social, el tema del silencio administrativo. ¿Qué expectativas tiene usted en cuanto al papel de la Corte para restablecer en algo seguridad jurídica? Bueno, una respuesta corta. Creo que lo último que queda en el país es la Corte Constitucional, para ver si efectivamente hace respetar la Constitución. Y yo creo que sería muy positivo, ¿no?, que la Corte en Derecho, con análisis estrictamente jurídico, sin cálculo político, se pronuncie desde el ámbito estrictamente técnico-jurídico sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad, ya sea por el procedimiento o por razones de fondo, respecto de demandas que se han planteado frente a muchas leyes en este país. Eso es lo que esperamos. Ahora, también usted tiene que esperar que si la Corte Constitucional cumple su deber, ojalá que no se repita, ¿no?, los ataques a la Corte Constitucional, si no favorece un fallo o una medida, por ejemplo, de suspensión de los efectos de tal o cual ley,
que no se diga esta corte delincuente. En este país realmente es lo último que queda, pero si la Corte Constitucional no funciona, es decir, no sé a dónde iremos. ¿Cómo se van a dirimir los conflictos y las diferencias en este país? Compleja situación. Muchísimas gracias por su presencia, doctor Castro. Gracias, Gustavo, a usted. Buenos días. Gracias a usted. El doctor Carlos Castro fue en algunos periodos decano de la Facultad de Jurisprudencia y fue también presidente del Colegio de Abogados. Son las 8:34.